La encarnación es la aparición de Dios en la carne. Él obra en medio de la humanidad creada a imagen de la carne. Por tanto, dado que es la encarnación de Dios, primero debe ser carne, una carne con una humanidad normal. Esto, como mínimo, es el requisito previo más básico. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. La encarnación significa que el Espíritu de Dios se hace carne, es decir, que Dios se hace carne. La obra que la carne realiza es la obra del Espíritu, la cual se materializa en la carne y es expresada por la carne. Nadie, excepto la carne de Dios, puede cumplir con el ministerio del Dios encarnado. Es decir, que solo la carne encarnada de Dios, esa humanidad normal, y nadie más, puede expresar la obra divina. Si durante su primera venida, Dios no hubiera poseído una humanidad normal antes de los 29 años de edad, si al nacer hubiera podido obrar milagros, si tan pronto como hubiera aprendido a hablar, hubiera podido hablar el lenguaje del cielo, si en el momento en el que puso su pie sobre la tierra por primera vez, hubiera podido comprender todos los asuntos mundanos, distinguir todos los pensamientos y las intenciones de cada persona, a esa persona no se le habría podido haber llamado. Un hombre normal y tal carne no podría haberse llamado carne humana. Si este fuera el caso con Cristo, entonces el sentido y la esencia de la encarnación de Dios se perdería. Que posea una humanidad normal demuestra que Él es Dios encarnado en la carne. Que pase por un proceso de crecimiento humano normal demuestra aún más que Él es de carne normal. Además, su obra es prueba suficiente de que Él es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, hecho carne. El Dios encarnado se llama Cristo y Cristo es la carne vestida con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente a cualquier hombre que es de la carne. La diferencia es porque Cristo es la encarnación del Espíritu, en lugar de ser carne. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre. Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne, mientras que su divinidad lleva a cabo la obra de Dios mismo. Sea su humanidad o su divinidad, ambas se someten a la voluntad del Padre Celestial. La esencia de Cristo es el Espíritu, es decir, la divinidad. Por lo tanto, su esencia es la de Dios mismo. Esta esencia no trastornará su propia obra, y Él no podría hacer nada que destruyera su propia obra ni tampoco pronunciaría ninguna palabra que fuera en contra de su propia voluntad. Por lo tanto, el Dios encarnado nunca haría ninguna obra que trastornara su propia gestión. Esto es lo que todas las personas deben entender. La esencia de la obra del Espíritu Santo es salvar al hombre y es por el bien de la propia gestión de Dios. De manera similar, la obra de Cristo también es salvar a los hombres, y lo es por causa de la voluntad de Dios. Dado que Dios se hace carne, Él hace realidad su esencia dentro de su carne de tal manera que su carne es suficiente para asumir su obra. Por lo tanto, toda la obra del Espíritu de Dios la reemplaza la obra de Cristo durante el tiempo de la encarnación. Y la obra de Cristo está en el corazón de toda la obra, a través del tiempo de la encarnación. No se puede mezclar con la obra de ninguna otra era. Y ya que Dios se hace carne, obra en la identidad de su carne. Ya que viene en la carne, entonces termina en la carne la obra que debía hacer. Ya sea el Espíritu de Dios o Cristo, ambos son Dios mismo y Él hace la obra que debe hacer y desempeña el ministerio que debe desempeñar. La implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. Su vida y su obra encarnadas pueden dividirse en dos etapas. Primero es la vida que vive antes de desempeñar su ministerio. Dios vive en una familia humana ordinaria, en una humanidad totalmente normal, obedeciendo la moral y las leyes normales de la vida humana, con necesidades humanas normales, comida, vestido, descanso, refugio, debilidades humanas normales y emociones humanas normales. En otras palabras,
Durante esta primera etapa, él vive en una humanidad no divina y completamente normal, y se involucra en todas las actividades humanas normales. La segunda etapa es la vida que vive después de empezar a desarrollar su ministerio. Sigue morando en la humanidad ordinaria con un caparazón humano normal, sin mostrar señal externa alguna de lo sobrenatural. No obstante, vive puramente por el bien de su ministerio y durante este tiempo, su humanidad normal existe enteramente para sostener la obra normal de su divinidad. Y es que para entonces, su humanidad normal ha madurado hasta el punto de ser capaz de desempeñar su ministerio. Por tanto, la segunda etapa de su vida consiste en llevar a cabo su ministerio en su humanidad normal, cuando es una vida tanto de humanidad normal como de divinidad completa. La razón por la que durante la primera etapa de su vida, él vive en una humanidad completamente ordinaria es que su humanidad no puede mantener aún a la totalidad de la obra divina. Todavía no está madura. Solo después de que su humanidad madura y es capaz de cargar con su ministerio, él puede ponerse a realizar el ministerio que debe llevar a cabo. Como él es carne, necesita crecer y madurar. Por tanto, la primera etapa de su vida es la de una humanidad normal, mientras que en la segunda, su humanidad es capaz de acometer su obra y llevar a cabo su ministerio, y por tanto la vida que el Dios encarnado vive durante ese periodo es una tanto de humanidad como de divinidad completa. Si el Dios encarnado hubiera comenzado formalmente su ministerio desde el momento de su nacimiento, realizando señales sobrenaturales y maravillas, entonces no tendría una esencia corpórea. Por tanto, su humanidad existe por el bien de su esencia corpórea. No puede haber carne sin humanidad, y una persona sin humanidad no es un ser humano. De esta forma, la humanidad de la carne de Dios es una propiedad intrínseca de la carne encarnada de Dios. Decir que cuando Dios se hace carne es totalmente divino y no es en absoluto humano es una blasfemia, pues esta afirmación simplemente no existe y viola el principio de la encarnación. Incluso después de empezar a llevar a cabo su ministerio, cuando realiza su obra, sigue viviendo su divinidad con un caparazón externo humano. Solo que en ese momento, su humanidad tiene el único propósito de permitirle a su divinidad desempeñar la obra en la carne normal. Así pues, el agente de la obra es la divinidad habitando en su humanidad. Es su divinidad, no su humanidad la que obra. Pero esta divinidad está escondida dentro de su humanidad. En esencia, su divinidad completa, no su humanidad, es la que lleva a cabo su obra. Pero el actor de la obra es su carne. Se podría decir que él es hombre, pero también es Dios, porque Dios se convierte en un Dios que vive en la carne, con un caparazón y una esencia humanos, pero también con la esencia de Dios. Al ser un hombre con la esencia de Dios, Él está por encima de todos los humanos creados y de cualquier hombre que pueda desarrollar la obra de Dios. Por tanto, entre todos los que tienen un caparazón humano como el suyo, entre todos los que poseen humanidad, solo Él es el Dios mismo encarnado. Todos los demás son humanos creados. Aunque todos poseen humanidad, los humanos creados no tienen más que humanidad, mientras que Dios encarnado es diferente. En su carne no solo tiene humanidad, sino que, más importante aún, también tiene divinidad. Su humanidad puede verse en la apariencia externa de su carne y en su vida cotidiana, pero su divinidad es difícil de percibir. Como su divinidad se expresa únicamente cuando Él tiene humanidad y no es tan sobrenatural como las personas lo imaginan, verla es extremadamente difícil para las personas. Incluso hoy es extremadamente difícil que la gente pueda comprender la verdadera esencia del Dios encarnado. Incluso después de haber hablado tanto sobre ello, supongo que sigue siendo un misterio para la mayoría de vosotros. De hecho, este asunto es muy simple. Como Dios se hace carne, su esencia es una combinación de humanidad y divinidad.
Esta combinación se llama Dios mismo en la tierra. Antes de que Jesús llevara a cabo la obra, simplemente vivió en su humanidad normal. Nadie podía darse cuenta de que Él fuera Dios. Nadie descubrió que Él era el Dios encarnado. Las personas solo lo conocían como un hombre totalmente corriente. Su humanidad normal, totalmente común, era una prueba de que Él era Dios encarnado, en la carne, y de que la era de la gracia fue la era de la obra del Dios encarnado, y no la de la obra del Espíritu. Fue una prueba de que el Espíritu de Dios se materializara completamente en la carne, de que en la era de la encarnación de Dios, su carne llevaría a cabo toda la obra del Espíritu, el Cristo con humanidad. Normal es una carne en la que el Espíritu se materializa y posee una humanidad normal, un sentido normal y un pensamiento humano. Materializarse significa que Dios se hace hombre, que el Espíritu se hace carne. Dicho de manera más clara, es cuando Dios mismo habita en la carne con una humanidad normal y expresa su obra divina a través de ella. Esto es lo que significa materializarse o encarnarse. Durante su primera encarnación, fue necesario que Dios sanara a los enfermos y echara fuera a los demonios, porque su obra era redimir. Con el fin de redimir a toda la raza humana, necesitaba ser compasivo e indulgente. La obra que Él llevó a cabo antes de ser crucificado fue sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios, lo que presagió su salvación del hombre del pecado y la inmundicia. Siendo la era de la gracia, era necesario que Él sanase a los enfermos, mostrándole de esta forma señales y maravillas representativas de la gracia en aquella era. Y es que la era de la gracia se centraba en la concesión de la misma, simbolizada por la paz, el gozo y las bendiciones materiales, todo aquello muestras de la fe de las personas en Jesús. Es decir que sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y conceder gracia eran capacidades instintivas de la carne de Jesús en la era de la gracia. Eran la obra que el Espíritu materializó en la carne, pero mientras llevaba a cabo tal obra, Él vivía en la carne y no la trascendió. Independientemente de qué actos de sanación llevara a cabo, seguía poseyendo una humanidad normal y seguía viviendo una vida humana normal. La razón por la que digo que, durante la era de la encarnación de Dios, la carne llevó a cabo toda la obra del Espíritu es que, independientemente de la obra que Él realizara, la realizaba en la carne. Pero debido a su obra, las personas no consideraron que su carne tuviera una esencia completamente corpórea, porque esta carne podía realizar maravillas y, en ciertos momentos especiales, podía hacer cosas que trascendían la carne. Por supuesto, todos estos acontecimientos tuvieron lugar después de que Él comenzase su ministerio, como cuando fue tentado durante 40 días o transfigurado en la montaña. Por tanto, el sentido de la encarnación de Dios no se completó con Jesús, sino que solo se cumplió parcialmente. La vida que Él vivió en la carne antes de empezar, su obra fue totalmente normal en todos los aspectos. Después de empezar la obra solo retuvo el caparazón externo de su carne. Como su obra era una expresión de divinidad, excedía las funciones normales de la carne. Después de todo, la carne encarnada de Dios era diferente que la de los humanos de carne y hueso. Por supuesto, en su vida diaria, Él necesitaba comida, ropa, descanso y refugio. Tenía todas las necesidades normales y el razonamiento de un ser humano normal y pensaba como un ser humano normal. Las personas seguían considerándolo un hombre normal, excepto que la obra que realizaba era sobrenatural. Realmente, hiciera lo que hiciera, Él vivía en una humanidad ordinaria y normal. En tanto que realizaba la obra, su razonamiento era particularmente normal y sus pensamientos especialmente lúcidos, más que los de cualquier otra persona normal. Era necesario que el Dios encarnado tuviera esta forma de pensar y este razonamiento, porque la obra divina debía expresarla una carne cuyo razonamiento fuera muy normal y cuyos pensamientos fueran muy lúcidos. Solo así podía expresar su carne la obra divina.
A lo largo de los 33 años y medio que Jesús vivió en la tierra, Él retuvo su humanidad normal. Sin embargo, debido a su obra, durante su ministerio de 3 años y medio, las personas creían que Él era muy trascendente, que era mucho más sobrenatural que antes. En realidad, la humanidad normal de Jesús se mantuvo inmutable antes y después de comenzar su ministerio. Su humanidad fue la misma durante todo ese tiempo. Pero debido a la diferencia antes y después de empezar su ministerio, surgieron 2 opiniones diferentes en relación a su carne. Independientemente de lo que las personas pensaran, Dios encarnado retuvo su humanidad original y normal todo el tiempo, porque desde que Él se encarnó, vivió en la carne que tenía una humanidad normal, independientemente de si estaba o no llevando a cabo su ministerio. La humanidad normal de su carne no podía eliminarse, porque la humanidad es la esencia básica de la carne. El Dios que se hizo carne se llama Cristo, y así el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios, posee el carácter de Dios y posee la sabiduría en su obra, carácter y sabiduría que el hombre no puede alcanzar. Los que asimismo se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino que también es la carne particular asumida por Dios a medida que lleva a cabo y completa su obra entre los hombres. Esta carne no puede ser suplantada por cualquier hombre, sino que es una carne que tiene bastante capacidad para asumir la obra de Dios en la tierra, expresar el carácter de Dios y representarlo a Él bien y proveer la vida al hombre. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo y puesto que se hace carne expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. Si el hombre solo analiza su apariencia externa, y como consecuencia pasa por alto su esencia, esto muestra que el hombre es inculto e ignorante. Ya que estamos buscando las huellas de Dios, nos corresponde a nosotros buscar las intenciones de Dios, sus palabras y declaraciones. Porque donde quiera que haya nuevas palabras dichas por Dios, allí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están sus hechos. Donde está la expresión de Dios, ahí aparece. Y donde aparece, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Al buscar las huellas de Dios, habéis ignorado las palabras Dios es la verdad, el camino y la vida. Y así, muchas personas, incluso cuando reciben la verdad, no creen que hayan encontrado las huellas de Dios y mucho menos reconocen la aparición de Dios. ¡Qué error tan grave! La aparición de Dios no se puede reconciliar con las nociones del hombre. Todavía menos puede Dios aparecer a instancias del hombre. Dios toma sus propias decisiones y tiene sus propios planes cuando hace su obra. Más aún, Él tiene sus propios objetivos y sus propios métodos. Sea cual sea la obra que Él haga, no es necesario que la consulte con el hombre o busque su consejo, ni mucho menos que notifique de su obra a cada persona. Este es el carácter de Dios y debería, además, ser reconocido por todo el mundo. Si deseáis presenciar la aparición de Dios, seguir las huellas de Dios, entonces debéis primero apartaros de vuestras propias nociones.
No debes exigir que Dios haga esto o aquello. Mucho menos debes colocarlo dentro de tus propios confines y limitarlo a tus propias nociones. En cambio, debéis exigiros cómo debéis buscar las huellas de Dios, cómo debéis aceptar la aparición de Dios y cómo debéis someteros a su nueva obra. Esto es lo que el hombre debe hacer, ya que el hombre no es la verdad y no está dotado de la verdad. Debe buscar, aceptar y someterse. Esta vez Dios viene a hacer la obra, no en un cuerpo espiritual, sino en uno muy corriente. Además, es el cuerpo de la segunda encarnación de Dios, y también el cuerpo a través del cual Él regresa a la carne. Es una carne muy corriente. No puedes ver nada que lo haga resaltar entre los demás, pero puedes recibir de Él las verdades que nunca antes se han oído. Esta carne insignificante es la personificación de todas las palabras de la verdad de Dios, la que emprende su obra en los últimos días y la que expresa todo el carácter de Dios para que el hombre lo entienda. ¿No deseas enormemente ver al Dios del cielo? ¿No deseas enormemente entenderlo? ¿No deseas enormemente ver el destino de la humanidad? Él te contará todos estos secretos que ningún hombre ha sido capaz de contarte, y Él te hablará también de las verdades que no entiendes. Él es tu puerta al reino y tu guía a la nueva era. Una carne tan corriente contiene muchos misterios que son insondables para el hombre. Sus hechos pueden ser inescrutables para ti, pero la totalidad del objetivo de la obra que Él realiza es bastante para que veas que Él no es simple carne como la gente cree, porque Él representa las intenciones de Dios, así como el cuidado mostrado por Dios hacia la humanidad en los últimos días. Aunque no puedes oír sus palabras, que parecen sacudir los cielos y la tierra, aunque no puedes ver sus ojos como llamas de fuego, y aunque no puedes recibir la disciplina de su vara de hierro, sí puedes oír de sus palabras la furia de Dios y saber que Dios muestra misericordia por la humanidad. Puedes ver su carácter justo y su sabiduría, y apreciar además la preocupación que Él tiene por toda la humanidad. La obra de Dios en los últimos días consiste en permitir al hombre ver en la tierra al Dios del cielo vivir entre los hombres, y permitirle que lo conozca, se someta a Él, le tema y le ame. Por esta razón, Él ha regresado a la carne por segunda vez. Toda la obra de Dios en los últimos días se lleva a cabo a través de este hombre corriente. Él te lo concederá todo y además podrá decidirlo todo sobre ti. ¿Puede un hombre así ser como vosotros creéis? Un hombre tan simple como para no ser digno de mención. ¿No es suficiente su verdad para convenceros totalmente? ¿No es el testimonio de sus hechos suficiente para convenceros del todo? ¿O es que la senda que marca no es digna de que la sigáis? Después de todo, ¿qué es lo que os provoca sentir aversión contra Él y que lo rechacéis y lo eludáis? Él es quien expresa la verdad, quien la provee y os da una senda por la que transitar. ¿Podría ser que vosotros aún no podéis encontrar las huellas de la obra de Dios en estas verdades? Sin la obra de Jesús, la humanidad no podría haber bajado de la cruz, pero sin la encarnación de hoy, aquellos que bajan de la cruz no podrían nunca recibir la aprobación de Dios ni entrar en la nueva era. Sin la venida de este hombre corriente, nunca tendríais la oportunidad ni seríais aptos para ver el rostro verdadero de Dios, porque todos vosotros sois objetos que deberían haber sido destruidos hace mucho tiempo. El Cristo de los últimos días trae la vida y el camino de la verdad duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida, y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús, y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los preceptos, las palabras y las cadenas de la historia, nunca podrán obtener la vida ni el camino perpetuo de la vida.
Esto es porque todo lo que tienen es agua turbia a la que se han aferrado miles de años, en vez del agua de la vida que fluye desde el trono. A los que no se les provee del agua de la vida, siempre seguirán siendo cadáveres, juguetes de Satanás e hijos del infierno. ¿Cómo pueden entonces contemplar a Dios? Si solo tratas de aferrarte al pasado, si solo tratas de mantener las cosas como están quedándote quieto, y no tratas de cambiar el estado actual y descartar la historia, entonces ¿no estarás siempre en contra de Dios? Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como olas agitadas y fuertes truenos, pero te sientas y pasivamente esperas la destrucción, apegándote a tu locura y sin hacer nada. De esta manera, ¿cómo puedes ser considerado alguien que sigue los pasos del Cordero? ¿Cómo puedes justificar al Dios al que te aferras como un Dios que siempre es nuevo y nunca viejo? ¿Y cómo pueden las palabras de tus libros amarillentos llevarte a una nueva era? ¿Cómo pueden llevarte a buscar los pasos de la obra de Dios? ¿Y cómo pueden llevarte al cielo? Lo que sostienes en tus manos son palabras que solo pueden darte consuelo temporal, no las verdades que pueden darte la vida. Las palabras de las Escrituras que lees solo pueden enriquecer tu lengua y no son palabras de filosofía que te ayudan a conocer la vida humana, y menos aún los senderos que te pueden llevar a la perfección. Esta discrepancia no te lleva a reflexionar, no te hace entender los misterios que contiene. ¿Eres capaz de entregarte tú mismo al cielo para encontrarte con Dios? Sin la venida de Dios, ¿te puedes llevar tú mismo al cielo para gozar de la felicidad familiar con Dios? ¿Todavía sigues soñando? Sugiero entonces que dejes de soñar y observes quién está obrando ahora. ¿Quién está llevando a cabo ahora la obra de salvar al hombre durante los últimos días? Si no lo haces, nunca obtendrás la verdad y nunca obtendrás la vida.